Fíjate, Víctor, que después de la visita de Andrés Manuel López Obrador, hubo algunos medios de comunicación, entre ellos NBC, que midieron la trascendencia de este encuentro entre Trump y Andrés Manuel. Y hay datos que realmente me llamaron mucho la atención y que tengo aquí a la mano. Pero bueno, para comentar esto, primero vayamos a las buenas notas. Y bueno, tal y como te lo comentaba, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué planeta estés, Víctor, pero bienvenido. Gracias. Fíjate que me llamó mucho la atención que, y esto ya lo comenté en algún artículo, Andrés Manuel tuvo muy buena recepción, no solamente entre la gente, migrantes mexicanos, sino también esta encuesta se levantó entre los medios de comunicación de los Estados Unidos, que hay que decirlo, no trascendió más allá de lo que fue esta visita, no trascendió más allá, pero se quiso medir qué impacto tuvo y pues resulta que en cuestión de desempeño, así le llamaron, desempeño de López Obrador en esta visita, logró, fíjate nada más, 73% de aceptación, 73% de aceptación. Aquí hay que decirlo, esta encuesta se levantó entre la comunidad migrante hispana, no solamente mexicana, sino hispana, y que dio seguimiento a la visita a través de los diferentes medios de comunicación, pero también incluyó a comunicadores, a corresponsales, a gente que trabaja en medios de comunicación, y la sumatoria dio 73% de aceptación, 20% imagen negativa y el resto pues no respondió que le resultó indiferente, ¿no? En otro punto, Trump recibió una calificación menor del 53%, y algo que fue mal visto y que yo lo comenté también en mi artículo fue ese desplante sarcástico por parte de López Obrador al cubrirlo de halagos y todo esto, pero que pues era parte de un discurso. Aquí debemos tomar en cuenta que el presidente de México, lo queramos o no lo queramos, es un tipo muy inteligente, con un gran colmillo, y que este discurso, no sé si lo haya escrito él, dice esta mujer, la que es corresponsal, es corresponsal de Aristegui ahí en Washington y de articulista de Sin Embargo, que pues le comentaron que ese discurso lo escribió él lo escribió y que lo estuvo leyendo varias veces, como ella lo describe en este artículo que salió publicado en Sin Embargo, y que quiero suponer que sí, y creo suponer que sí, en realidad él lo escribió, porque tenía un gran doble sentido, mucho sarcasmo, y ese remate final con los 3 Vivas México, pronunciados en la mismísima casa del emperador. ¿Qué opinión tienes ¿cómo le llaman? Pues todo lo que es las consecuencias de esta visita por parte del presidente de Estados Unidos y lo que se dijo posteriormente aquí en México, Víctor. En primer lugar, hay que ubicar esta visita de Estado de Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. México en el panorama mundial, pues es un país ubicado en la media tabla, utilizando un término futbolístico. México es un país de media tabla. Por supuesto, el impacto no va a ser igual a si va Vladimir Putin o el primer ministro chino, ¿no? Es una visita de cortesía. Hay puntos finos del discurso de López Obrador que por supuesto Trump ni le interesan y no los captó. Por ejemplo, las 2 menciones a la doctrina Monroe,
Sí, esto para nosotros tiene mucha importancia, pero para Estados Unidos no tiene ninguna importancia. Donald Trump, las doctrinas y los acuerdos y los tratados se los pasa por el arco de un triunfo. Es un tipo que no conoce de historia de Estados Unidos ni le interesa. Hay algo que es muy importante mencionar, porque más bien repetir, porque ya lo hemos mencionado, Adolfo. El presidente ideal para las circunstancias actuales del mundo para Estados Unidos es Donald Trump, un gerente, ¿sí? Los analistas dicen, es que no es un estadista. No, no es un estadista. Claro. Estados Unidos no quiere un estadista, quiere un gerente que maneje los hilos comerciales del país. Adolfo, las nuevas guerras son comerciales, las nuevas guerras son en el mercado y Trump es el presidente ideal para Estados Unidos en las condiciones actuales. Ahora, si hubiera ido a AMLO o no hubiera ido, a Trump y a Estados Unidos le da exactamente lo mismo. Así es. Pero me parece muy interesante esto que dices, estas discusiones que se han dado sobre que estuvieron solos, que nunca dejaron, nunca permitieron que ingresara nadie más, estos detalles que no tienen ninguna importancia, esta visita de 36 horas de cortesía. Si Trump hubiera dicho, no, me da hueva recibir a AMLO, ¿qué pasa, Adolfo? Nada. Nada. Y si son 40 horas, no pasa absolutamente nada. Y si AMLO hubiera, de una manera descortés, soltado una perorata antiimperialista, anti-yanqui, no pasa absolutamente nada. No, pero lo hubieran calificado ahí sí como de un Maduro, un comunista, etcétera. Que de hecho, bueno, aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a la gente que nos está viendo en este momento a través de del blog de las Buenas Conciencias en Facebook, haciéndoles la invitación también de que lo hagan en lasbuenasconciencias.com y en nuestro canal de YouTube, que es Poblanía Slow TV, donde pues seguimos preparando y lanzando producciones muy interesantes. Pero vayamos a las buenas anécdotas. Y como bien lo dices, Víctor, fíjate que no hubiera pasado absolutamente nada si hubiera no ido López Obrador, o como lo hizo, que sí fue. Pero más allá de esto, ayer charlando con una gran amiga y que es mi productora en San José, California, Celina Rodríguez, a quien le tengo mucho aprecio y gran admiración, nada más para que se den una idea, ella fue el primer rostro oficial y de noticias, gran reportera ella, para CNN en español, fue la primera y fue fundadora del canal de televisión a nivel de noticias, de lo que viene siendo Univisión y Telemundo también en esa zona de la bahía en California. Entonces, una mujer que ha vivido miles de batallas al frente en los medios, y platicando, charlando, videocharlando ayer con ella, me estaba comentando de esta descomposición que se vive en los Estados Unidos. No sé si lo sepas, Víctor, no sé si lo sepa usted, pero como consecuencia, por un lado, de la pandemia y por otro lado, por estos movimientos de Black Lives Matter, pues ha resurgido el descontento social en las grandes ciudades de Estados Unidos. Y para que se den una idea, la semana pasada, me comentaban mis fuentes allá en Nueva York, en un solo día hubo 28 tiroteos entre gente de todas las razas, de todas las culturas, tanto negros como hispanos, como blancos, incluyendo un tiroteo entre chinos, imagínate. Y lo mismo me estaba comentando ayer Celina, se ha dado en el estado de California, tan solo en la zona de la bahía. Me comentó que el pasado jueves hubo 4 tiroteos en la calle, insisto,
como consecuencia, por un lado, de este aislamiento que ya no soportamos, la verdad, todos, pero por otro lado, como consecuencia de estos movimientos sociales que se han convertido en un pretexto para desahogar todo este tipo de emociones. Entonces, la tienen muy difícil nuestros gobernantes. En México ni se diga, también se ha dado violencia doméstica, la salida de malos, de mafiosos, ahí exponiendo su armamento, gente que pues ahora delinque desafortunadamente en nuestras ciudades ya con cuchillos, con picos, con lo que sea, en cualquier lado, a cualquier hora, como no se veía antes. Y pues desafortunadamente en este momento está sucediendo lo mismo en Estados Unidos. Y el comentario que me llamó mucho la atención por parte de Celina es que dice, estamos viviendo, así me lo dijo, y es una periodista de más de 40 años de trayectoria, me lo dijo ayer, estamos viviendo realmente la decadencia en este momento de los Estados Unidos. Fue el comentario que me hizo Celina. ¿Qué opinas al respecto, Víctor? Pues yo creo que hay que separar, siempre hablamos de los Estados Unidos como si fuera fuera uniforme, si fuera monolítico, ¿no? Hay que separar el gobierno de Estados Unidos, hay que separar al pueblo de Estados Unidos, que además el pueblo de Estados Unidos es también un mosaico multivariado, multifacético, ¿sí? Y fíjate que esto de los tiroteos se da en situaciones muy precisas. En los años 70 se le llamó el síndrome de Vietnam. Todos aquellos excombatientes que regresaron, vale la pena señalar, Adolfo, Bob Woodward y los dos autores del caso Watergate del Washington Post hicieron un libro posterior al caso Watergate, Todos los hombres del presidente, el caso Watergate, que se llamó La Guerra Secreta de Vietnam. Por cada tonelada de comida que se enviaba a Estados Unidos de alimentos se mandaban 500 kilos, media tonelada de drogas para poder soportar las condiciones climáticas, geográficas, de flora y fauna que tenían los soldados en Vietnam. Y eso produjo, la UDLA es producto de esto, Adolfo. La UDLA se creó para excombatientes de Vietnam, para recuperarlos académicamente. Y eso se transformó, lo recordamos perfectamente, en una venta de todo tipo de psicotrópicos alrededor de la UDLA en Cholula. Bueno, dentro de la UDLA. Adentro y afuera. Sí. A mí me tocó verlo, perdón que te interrumpa, a mí me tocó verlo, ya que estamos en la sección de las buenas anécdotas. Yo recuerdo que entrábamos a las habitaciones, ves que había ahí algunos, exactamente, los dormitorios de los muchachos, y recuerdo en alguna ocasión, invitado por uno de mis compañeros de la preparatoria, de la UPAEP, me dijo, mira, quiero que veas algo que nunca he visto en mi vida. Entonces, entramos a los dormitorios, fíjate, ves que estaba prohibido recibir visitas, pues pudimos entrar. Y en el momento que entramos, abre un closet muy pequeñito, todavía me acuerdo, abre así las puertas y te encontrabas con una gran variedad de drogas, lo que quisieras en ese closet que tenía ahí empotrado en su habitación este muchacho. Todas las drogas que te pudieras imaginar. Es más, estaban los matraces para hacer el famoso pump, que es el proceso por el cual metes marihuana en el matraz, pasa por el agua y lo fumas. Para eso tenía toda esa variedad de instrumentos tecnológicos para drogarse, incluyendo drogas, las tenías en una habitación de los dormitorios de la Universidad de las Américas. Así de sencillo, Víctor. Perdón, pues continúa. Entonces, estos tiroteos de excombatientes eran comunes, sí, que se subían a un edificio y desde una ventana empezaban a disparar. El problema que es parte de esto, de los tiroteos, es que tú puedes comprar es más fácil comprar una pistola que 1 litro de leche en Estados Unidos, ¿sí? Acabo de ver una película mexicana que se llama 600 millas, con Tim Roth, producida, por cierto, por Emilio Azcárraga Gallán, sobre la compra y venta de armas. Estados Unidos hace de la vista gorda cuando pasan las armas hacia México. Esto que vimos
esta manifestación de armamento del cártel Jalisco Nueva Generación es producto de esto. Claro, ¿sí? Claro. Armas legales, armas ilegales, armas frías, armas calientes, cualquiera. ¿Cuántos casos hemos visto de niños que son camellos de los vendedores de droga, que traen unas pistolas pavorosas de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos? Y en México ya lo estamos viendo, los niños sicarios, ya lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, estos tiroteos ya son pan de todos los días. Sí, ahora, qué bueno que tocas el tema, porque también charlando, ya ves que me la vivo platicando con mi gente, charlando con mi padre, él me recordó este fin de semana un artículo, nada más que es muy largo, bueno, dos artículos muy largos, uno que tiene que ver con lo que es la introducción de drogas químicas, las anfetaminas, todo este tipo de cosas, que cómo son introducidas a los Estados Unidos, que no es a través de la frontera, no es a través de la frontera. En el artículo yo relato cómo entran, no anticipo el final de esta película. Lo voy a recuperar, desafortunadamente estos los tengo en la computadora de Estados Unidos, de Nueva York, los voy a recuperar. Este es muy largo, el asunto de las drogas procesadas, todo esto. Creo que son 13 cuartillas, una cosa así. Lo voy a reducir y lo voy a publicar. Y el otro artículo tiene que ver con lo que tú estás comentando, la famosa ruta de las armas. Que no nos hagamos tontos. Punto número 1, la promotora es la Asociación Nacional del Rifle. Punto número 2, gracias a trasiego de armas a México y resto del continente americano, pues es lo que genera dinero para las campañas políticas presidenciales y de senadores en los Estados Unidos. Punto número 3. El ingreso de estas armas, muy simple, es a través de Nogales, Sonora, y de San Luis Río Colorado. Esto también lo comento en este artículo, que insisto, lo voy a recuperar para publicarlo. Y está comprobadísimo, incluso por el propio FBI, por todas las instancias judiciales de los Estados Unidos o de persecución de los malos, está comprobado que la misma cantidad en dinero que ingresa de drogas de México a Estados Unidos es la misma cantidad que ingresa a México en armas, y pero pasan con una facilidad. Yo recuerdo a una amiga que estuvo trabajando precisamente en la aduana de San Luis Río Colorado. Hay dos entradas de aduana, una muy grande que es con rejas, porque por ahí pasan animales, los que son animales de a pie, para la exportación a Estados Unidos, y unos que vienen de retache, regularmente son reses. Y otra que es una puertita pequeña, incluso así como de un súper, que es donde pasan los seres humanos. Pero me llamó la atención que más adelante, como a unos 50 metros, hay un portón mucho más grande. Y yo le pregunté a mi amiga que trabajaba precisamente en estas aduanas de San Luis Río Colorado, ¿y esa puertota para qué es? Es por donde pasan las camionetas muy grandes, los camiones, los trailers, todo eso. ¿Y esos qué? Ya no me contestó, nada más hizo así. Así. Como clavillazo. Exactamente. Fíjate, y esa es una realidad. Entonces, ¿de qué se quejan los gringos? De que les estamos exportando drogas cuando, pues, digo, es uno de los, no recuerdo, mentiría, pero incluye un porcentaje muy alto de lo que es el Producto Interno Bruto, la comercialización de drogas en los Estados Unidos. Pero imagínate cuánto no representa la venta de armas y el paso hacia México. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos, creo que hasta tanquetas, y no sé qué tanto tienen estos muchachos. Fíjate todo lo que pasa por esas fronteras. Y es por Arizona, Sonora. Ahí es por donde pasa todo. ¿Cómo ves? Nada más basta recordar el 11 de septiembre del 2001, Adolfo, ¿fue 2001? Lo de... Sí, 2001, 11 de septiembre, sí. Esto reactivó
las consecuencias de estos atentados reactivaron la industria armamentística en Estados Unidos, que andaba Claro. económicamente a la baja. Gran parte de las guerras que hay en África y en Asia son producidas por los países productores de armas. Son guerras artificiales, intertribales, religiosas, raciales. Son guerras artificiales creadas por la industria armamentística. Bueno, ahora aquí en la Ciudad de México, en Las Lomas, con el atentado que sufrió el jefe de seguridad de la Ciudad de México, García Harfuch, estos fusiles calibre 50 Bartlett, ¿no? ¿Cómo entraron? O sea, no son unas armas de bolsillo, son unas armas pavorosas, carísimas además, ¿no? Se les conoció hace 20 años, recordarás, como los matapolicías, porque los chalecos antibalas no sirven para nada ante estas armas, ni cierto. Claro. Afortunadamente el blindaje de la camioneta de García Harfuch, que no sé qué número era, parcialmente soportó esta lluvia de balas calibre 50, ¿no? Pero son armas, Adolfo, que parecen extraídas de una película de ciencia ficción. Ya no tardan en traer cañones láser, ¿no? Sí, no, y si has mencionado hace un momento, son Barrett. Por otro lado, te recuerdo del tráfico, incluso aquí en Puebla, ese tráfico de armamento que comenzó en el sexenio de Manuel Bartlett y que se intensificó en el sexenio de Rafael Moreno Valle, que él permitió que los cárteles que operaban aquí en Puebla, hay que decirlo, pongo el contexto, primero establece una alianza Rafael Moreno Valle con el cártel de los Zetas, permite que controlen desde la parte de la Sierra Nororiental hasta el centro del estado y parte de la zona sur, que es sureste, que es Tehuacán. Pero después se le olvida este convenio con los Zetas y permite el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo centro de operaciones se ubica precisamente aquí en una zona muy cercana donde vivo, en Lomas de Angelópolis, toda esa zona. Y desde ahí operan. Y ellos son los que reinician con este tráfico de armamento aquí en Puebla, y que era el sitio obligado de donde venía droga, que se introducía a través de Quintana Roo, y que Euclid Castañón no me ha de dejar mentir, cómo operaban desde Quintana Roo, pasando por Tabasco, pasando por Veracruz, llegando a Puebla, y de aquí la distribución era hacia otras partes del país. Y Puebla también era el cuello de botella autorizado por Rafael Moreno Valle para que todo el armamento que sobraba, que llegaba a Jalisco, a Michoacán, a Guanajuato, toda esta zona, caía aquí en Puebla y de aquí se iba hacia Centroamérica. Entonces, este era un cruce muy importante, por eso tenía tanto dinero para sus campañas Moreno Valle, porque todo aquí se cobraba, era derecho de peaje, de paso, por eso había tanto dinero para sus campañas, y era consecuencia de esto: droga del sur para el norte, armas del norte para el sur. Fíjate nada más, esto es una realidad, a tal grado que te lo he platicado, Víctor. Yo vi así, enfrente de mi rostro, cómo vendían de vehículo a vehículo bazucas ahí en el barrio del Carmen, así de sencillo, cómo vendían bazucas y armas largas en la Cocota, en otros mercados, o sea, las podías encontrar aquí en Puebla, y a la fecha, porque insisto, este mercado lo reabrió y con mucho dinero de por medio Rafael Moreno Valle, y no me pueden mentir sus cercanos, así de sencillo, y no me puede mentir la gente que de repente entraban a asaltar casas con unos riflotes de este vuelo, unas metralletas así gigantescas. ¿De dónde salió todo eso? Y que siguen circulando en Puebla, desafortunadamente. Claro. ¿Con qué cerramos, Víctor? ¿Con qué cerramos esta Pues charla? Nada más, como última parte de esta visita de AMLO a Estados Unidos, por supuesto están las drogas, están las armas, y fíjate que Donald Trump acaba de abrir un frente que de AMLO no tiene nada que ver, porque
pues México no es productor de tecnología porque nuestros científicos están o en Estados Unidos o en Europa. Europa. Sí, sí, pues viene un frente muy interesante que más o menos vislumbramos cuando la guerra que abrió Trump contra Huawei, contra estas empresas chinas de fabricación de teléfonos móviles, de computadoras, de laptops y de tabletas. Acuérdate que mandó apresar a una de las ejecutivas de Huawei en Canadá, ¿sí? Que es la guerra por el 5G. Esta guerra va a estar muy interesante. Estados Unidos y China están intentando apoderarse del mercado mundial de 5G, que no tengo la menor idea, Adolfo, y estimada audiencia, de cuántos millones y millones de dólares se trata. Pero la guerra ya inició por el 5G, ¿sí? Que no sé en qué consiste, solo sé que tiene que ver con la comunicación electrónica, y que son billones y billones de dólares. Fíjate que así, siendo muy práctico y concreto, resulta que pues, China se convirtió en la manufacturera de todo lo que son estas tecnologías. ¿Por qué? Porque le salía más barato pues, a las diferentes empresas que hacen los celulares, que hacen las computadoras, que hacen pues, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, China se convirtió en la manufacturera porque sale más barato. ¿Por qué? Porque la mano de obra en China es más barata. Así de sencillo. Hay mucho. Entonces, por eso ahí Trump dice, no, tenemos que recuperar esos ingresos. Y lo que él anda promoviendo, ¿no? Todo producto estadounidense tiene que ser elaborado por estadounidenses. Ajá, págales lo que les pagan los chinos a sus obreros. O sea, o en imposible. O en México. Pues en México están mejor pagados, porque en China, claro, híjoles, no, son sueldos de miseria. Y por otro lado, y con esto quiero cerrar la participación de este día, no debemos olvidar una cosa, tenemos que leer un poquito de la historia reciente. Les recuerdo que la crisis económica del 2008, que trajo consigo la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, que trajo consigo que se viniera el famoso tsunami y quiebra de todo lo que fue, de lo que es el comercio inmobiliario en los Estados Unidos, y que para recuperarse, Estados Unidos le vendió deudas a los chinos. Por lo tanto, los chinos en este momento dicen, ¿cuándo pagas, maestro? Deuda interna, sí. ¿Sí? Entonces, sí. Esta guerra de la que tú hablas tiene raíces muy, ahora sí que, perdón la expresión, muy arraigadas, raíces arraigadas, pero de una forma muy intensa en estas deudas que tiene Estados Unidos con China. Por eso Trump está tan enojado, porque él siendo un gran empresario que lo es, tranza, como buen empresario es un tranza grandísimo, le da mucho coraje que la economía de Estados Unidos esté dependiendo de estas deudas que tiene con China. Fin, se acabó. Ahí está dicho en pocas palabras lo que algunos articulistas que sí son expertos nos los explican en 40 cuartillas. Víctor, de verdad un placer como siempre charlar contigo. Espero verte este fin de semana, por lo menos de lejecitos, y bueno, compartir con la gente que pues continuamos aquí generando información para las buenas conciencias en Facebook y las nuevas producciones en Poblanía Slow TV en YouTube. Por su atención, muchas gracias. Yo soy Adolfo Flores Fragoso, Víctor Arellano. Muchas gracias. Hasta siempre. El que está aquí junto a mí. Sí. Hasta siempre. Adiós.